En el estudio de la hermenéutica, nosotros aprendemos que para poder entender cualquier pasaje bíblico nos debemos de examinar tres niveles de contexto. Número uno, inmediato, el contexto inmediato, o sea, los versículos anteriores y posteriores, o sea, los versículos que están alrededor del texto que estamos estudiando. También tenemos el contexto mediato, o sea, es el del libro que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si es un versículo de Mateo, debemos de ver el contexto mediato, que es el libro de Mateo. Y también tenemos el contexto remoto, es decir, toda la Biblia, toda la Biblia. Ahora, en este corto video que estoy compartiendo el día de hoy, vamos a aplicar este método a uno nada más de tantos textos que son mal interpretados en la escritura. ¿Cuál es este, Luker? El de Mateo 18, del 18 al 20. Entonces, ahora, pregunto, ¿por qué es crucial este método? Porque cuando nosotros sacamos versículos de su contexto, empezamos a crear doctrinas que la Biblia nunca intentó enseñar. El ejemplo clásico, convertir el famoso el atar y el desatar en una guerra contra demonios, cuando el contexto inmediato del texto no menciona ni una sola vez a Satanás, a los demonios o a la guerra espiritual. Por ejemplo, Mateo 18 del 15 al 20 dice lo siguiente, leo para ustedes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis, aquí viene, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieron, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, ¿cuántas veces, yo quiero mencionarles, ustedes lo pueden hacer en su casa, pero cuántas veces aquí aparece la palabra o que se mencione una frase o una palabra, demonio, Satanás, diablo, guerra espiritual? La respuesta es simple, mis hermanos, cero veces, en ninguna parte. En estos siguientes minutos, que es muy corto este video, vamos a ver cómo debemos aplicar correctamente la hermenéutica para evitar graves errores doctrinales. Entonces, por lo tanto, vamos directamente al texto. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, inmediatamente tenemos la primera clave. ¿De quién está hablando? Dice, de tu hermano. ¿Qué está haciendo? Peca, que si ese hermano peca contra ti o contra mí, ¿o contra quién? Contra ti, o que yo peque contra usted, o sea, otro creyente. Leamos el procedimiento que nos dice el texto bíblico. Leamos el procedimiento completo. Dice, versículo 15 es hablar a solas con el ofensor. Versículo 16, ya en este caso es con uno o dos testigos. Ahora, versículo 17 en la parte A, decirlo a la iglesia. Y versículo 17 en la parte B, tratar como gentil y publicano. Ese es el procedimiento. Entonces, pregunto de nuevo, ¿ven o vemos algo sobre demonios en el texto? ¿A Satanás? ¿Guerra espiritual? Absolutamente no, mis hermanos. Está hablando de relaciones humanas entre hermanos en la fe, de pecado contra otro creyente, de un proceso de restauración. Veamos un punto hermenéutico clave acá. El primer principio, el significado, pongan atención en esto, el significado primario de un texto, mis hermanos, está determinado por el contexto inmediato. Es decir, si el contexto inmediato habla de disciplina eclesiástica, ¿verdad? Y de reconciliación entre hermanos, ustedes y yo no podemos inventar que habla de guerra espiritual
contra demonios. Amén. Ahora, ampliemos el contexto mediato. El mediato, no el inmediato, el mediato, o sea, el libro de Mateo, para que veamos algo muy rápido. Todo el Evangelio de Mateo. ¿Cómo trata, por ejemplo, Mateo el tema de los demonios? Pues veámoslo. Bueno, vamos a ver unas referencias cruzadas. Mateo capítulo 8, versículo 16, dice que Jesús echó demonios. Mateo 8, 28 al 34, el endemoniado gadareno, por ejemplo. Mateo 9, 32 al 33, habla sobre un demonio mudo. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 28, un demonio ciego y mudo. Mateo 17, 14 y 18, del 14 al 18 dice, es un demonio epiléptico que lo menciona ahí. Ahora, pregunto, ¿notan o ustedes logran ver en estos que acabo de mencionar algo concluyente? Cuando Mateo, por ejemplo, habla de demonios, usa palabras específicas en el texto. Por ejemplo, daimonion, del griego daimonion, usa también la palabra griega neumata. En este caso, para hablar de ahí, sí está mencionando demonios como tal. Pero en Mateo capítulo 18, versículo del 18 al 20, pregunto, ¿aparecerán esas palabras griegas daimonion o neumata? No, mis hermanos, no aparece. El vocabulario es totalmente distinto en este caso de Mateo 18. Veamos la comparación lingüística. Mateo 18:15 dice la palabra griega amartese, cuando dice que peque, que es hermano peque. O sea, está hablando de relaciones humanas. Mateo 18, versículo 18, usa la palabra desete. Desete como ateis y licete, ¿verdad? En este término desateis, que son términos judiciales. Ninguna palabra aparece ahí para demonios o espíritus malignos en ninguna parte. En todo el capítulo 18, mis hermanos de Mateo, el tema que ustedes y yo vemos es quién es el mayor. Por ejemplo, en el versículo 1 vemos el perdón del versículo 21 al 35, vemos las ovejas perdidas del versículo 10 al 14. Entonces pregunto, ¿dónde encaja una guerra contra demonios? De nuevo, mis hermanos, en ninguna parte. En ninguna parte. Ahora, veamos el contexto remoto o el contexto general. Todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo habla el Nuevo Testamento sobre atar y desatar? Voy a ponérselos así. Por ejemplo, Mateo, para que lo tengamos ahí como comparándolo, Mateo capítulo 16, versículo 19, habla sobre atar, desatar. Esas hablan de llaves del reino, que hay otro tema muy interesante que tiene que ver con, ya ahí no es con disciplina, sino que ahí ya tiene que ver con autoridad. Eso es para otro tema. Vemos en Efesios, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, atar y desatar tiene que ver con disciplina. Vemos en Juan capítulo 20, versículo 23, con retener o perdonar pecados. Ahora, con guerra espiritual, vemos Efesios capítulo 12, que ahora sí, ahí habla la lucha contra huestes espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, armas para derribar fortalezas. Y Santiago, por último, 4:7, para resistir al diablo. Entonces, mis hermanos, lo que yo quiero es que observemos la diferencia. Cuando el Nuevo Testamento habla de guerra espiritual, usa un vocabulario completamente distinto. Lucha, armas, fortalezas, resistir, etcétera, etcétera. Pero en Mateo capítulo 18, el vocabulario es completamente judicial, eclesiástico. Reprender, testigos, iglesia, gentil, publicano, etc. Entonces, la palabra griega para atar, mis hermanos, viene una palabra griega que es deo. En Mateo 18 es la misma que se utiliza en Hechos capítulo 20, versículo 22, donde Pablo dice, atado en el espíritu. Y esta no significa encadenar demonios, mis hermanos, sino estar obligado, comprometido, sujeto a. En el contexto eclesiástico, declarar a alguien sujeto a disciplina. Es lo que significa eso en el original cuando nosotros estudiamos a qué se refiere todo esto. Entonces, veamos esta ilustración. Es como confundir un manual de relaciones familiares, hablando de Mateo 18, con un manual de guerra, como Efesios capítulo 6.
Vocabulario diferente, contexto diferente, aplicación diferente. Entonces aquí Luker, si no está hablando sobre demonios, ¿qué significa o de qué está hablando? Bueno, mis hermanos, veamos el proceso completo. El proceso paso a paso con un lenguaje simple. Entonces dice, número 1, la ofensa. Un hermano peca contra otro. Versículo 15. Número 2, el encuentro privado. Buscar reconciliación a solas entre el ofensor y el ofendido. 3, los testigos. Si no hay un arrepentimiento, llevar 1 o 2 testigos. Número 4, obviamente si no se ha arrepentido. Si persiste el hermano o la hermana, llevar ante la congregación. Y número 5, si se niega a oír a la iglesia, tratarlo como un incrédulo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿dónde entonces Luker entra entonces el atar? Justamente, mis hermanos, en el paso número 5. Cuando la iglesia declara oficialmente, este hermano al persistir en pecado sin arrepentirse, está excluido de nuestra comunión. Eso, mis hermanos, es atar. En ese contexto de ese capítulo, declararlo sujeto a la disciplina eclesiástica. Pero alguien dirá, pero Luker, suave. ¿Y dónde entra el desatar? Bueno, cuando ese mismo hermano se arrepiente genuinamente, la iglesia declara oficialmente, lo diría como así, es restaurado a la comunión. Eso, mis hermanos, es desatar. Por ejemplo, imaginémonos a un hombre Juan que se robó el dinero de la ofrenda. Se le confronta, versículo 15. No se arrepiente, bueno, con 2 testigos, versículo 16. Se sigue negando Juan. Bueno, la iglesia lo juzga, versículo 17. Sigue obstinado. La iglesia lo declara, Juan está atado. Está excluido hasta que se arrepienta. Suponiendo, meses después, este hombre Juan se arrepiente y confiesa y devuelve el dinero, pide perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia le declara a Juan está desatado, o sea, está restaurado. Es, por ejemplo, este es un ejemplo que voy a dar, es como el ejemplo de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Pablo confronta un caso gravísimo en la iglesia de Corinto, un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de su propio padre, es posiblemente su madrastra. Pablo, aunque Pablo está ausente físicamente, ¿verdad? Él actúa como apóstol, identifica el pecado, lo identifica públicamente en su carta. Aquí, mis hermanos, presten atención, aquí está la acción de atar. La iglesia, reunida bajo la autoridad apostólica, declara oficialmente a este hermano excluido, es entregado a Satanás, es entregado al mundo. Eso es otro punto importante. No es que el hermano se va a ir al infierno, eso es un tema interesante en el estudio de la Biblia, pero es entregado a Satanás, o sea, al mundo, ¿verdad? Fuera de la protección de la iglesia. ¿Para qué, Luker? Para destrucción de la carne, como dice la palabra. O sea, no es que va a morir, es que las consecuencias de su pecado lo lleven al arrepentimiento. O sea, va a llevar palo duro, o sea, la vida le va a dar duro, ¿verdad? Por el pecado. ¿Con qué propósito? O sea, ¿o qué propósito es al final de todo esto? A fin de que el espíritu sea salvo, o sea, haya una restauración, no una condenación eterna. Según la historia, hablando de esta historia, según la historia, la iglesia obedeció. El hombre fue atado, ¿verdad? Fue expulsado de la congregación, separado de la comunión, pero la historia no quedó nada más que lo sacaron de la iglesia porque él no quiso arrepentirse o porque él estaba en pecado. No termina ahí. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no ser demasiado severo, a todos vosotros. Basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, dice Pablo, os ruego que confirméis el amor para con él. Aquí está, mis hermanos, la acción de desatar.
Pasó el tiempo y aquí está hablando del mismo hombre que estuvo con su madrastra. Aquí es, como dije, es la acción de desatar. Pasa el tiempo, probablemente no se sabe, pasaron meses y el hombre se arrepintió genuinamente, ¿verdad? Pablo en su segunda carta, él dice, basta, la disciplina ya cumplió su propósito. Ahora, lejos de seguir excluyendo a este hombre, deben de perdonarlo y consolarlo, confirmar el amor para con él. Amén. Veamos el proceso completo en este caso. De Mateo 18, veámoslo en la acción real. Pecado identificado. Primera de Corintios, capítulo 5 al 1. Número 2, confrontación por Pablo, apóstol. Número 3, el juicio de la iglesia, reunidos. Número 4, atar, la exclusión, o sea, entregado a Satanás. Número 5, arrepentimiento, el implícito en segunda, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 2. Y el desatar de restauración, o sea, perdonar, consolar, confirmar en amor. Ahora, veamos estas, es así como estos paralelos, así, Mateo 18 y Corinto en la vida real. Versículo 15, ¿verdad? Hablando de Mateo 18. Reprender a solas. Aquí es la carta de Pablo, así haciéndole como ese paralelo, digámoslo así. Versículo 16. Con testigos, o sea, reunidos vosotros. Versículo 17, decirlo la iglesia, o sea, toda la iglesia involucrada, hablando en Corinto. Versículo 17, Mateo 18, gentil declararlo gentil y publicano. En primera Corintios, entregado a Satanás. El otro punto, arrepentimiento implícito, es un arrepentimiento real, ahí ya en 2 Corintios. Y la restauración, o sea, perdonad, consolad. Esto, mis hermanos, es la mejor ilustración bíblica de atar y desatar en disciplina. La iglesia ejerció autoridad judicial dada por Cristo. Número 1, para proteger la pureza de la iglesia, excluyendo al que seguía persistiendo en pecar, al no querer arrepentirse. Punto 2, para provocar el arrepentimiento usando la disciplina como medicina. Y punto número 3, para practicar la restauración recibiendo de vuelta al arrepentido. Entonces, resumamos, mis hermanos, lo que hemos aprendido sobre cómo interpretar correctamente 3 principios hermenéuticos. Número 1, contexto, contexto, contexto. Un versículo sin contexto es un pretexto. Mateo 18, del 18 al 20, solo tiene un sentido con Mateo 18, del 15 al 17. Número 2, vocabulario específico. Si un pasaje no usa palabras como demonio, Satanás, guerra espiritual, no podemos imponerle ese tema. Y número 3, el género literario. Mateo 18 es enseñanza práctica para la iglesia. No es literatura apocalíptica sobre guerra espiritual. Esto, mis hermanos, tiene implicaciones prácticas. Punto número 1, dejamos de atar demonios que la Biblia no menciona. Empezamos a aplicar disciplina con amor. Restauramos hermanos caídos con gracia. La iglesia funciona como Dios diseñó. Entonces, mis hermanos, cuidado con aquellos quienes convierten términos judiciales, atar y desatar, en fórmulas mágicas, ¿verdad? Fórmulas mágicas. La Biblia es sumamente clara cuando habla de guerra espiritual, como, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 18, y es clara cuando habla de disciplina eclesiástica, como Mateo 18, 15 al 20. Entonces, no confundamos lo que ya Dios ha separado. Si hoy nosotros logramos o mejor dicho, entender la importancia de estudiar la Biblia en su contexto, pues mis hermanos, los invito a profundizar más en este tipo de temas. Por ejemplo, en este canal, en mi canal Luis Luker Lucy, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el curso de Hermenéutica 1 y Hermenéutica 2, donde aprendemos también paso a paso cómo interpretar correctamente sin caer en errores, ¿verdad? Como el que acabamos de mencionar, porque hay muchos, ¿verdad? Que acabamos de mencionar y que acabamos de terminar de analizar, así como muy por encima, muy superficialmente. Entonces,
sin más que decir, pueden ir ustedes aquí al canal directamente, ¿verdad? Busquen en la lista, en el canal, ¿verdad? El curso de hermenéutica 1, hermenéutica 2 y posteriormente vamos a ir subiendo porque falta hermenéutica 3, hermenéutica 4 y otros cursos más que son esenciales para nuestra vida. Entonces, ahí aprenderán no solo qué creer, sino cómo estudiarlo por ustedes mismos. Ustedes mismos van a poder hacerlo y entenderlo. Entonces, mis hermanos, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien inspiró las Escrituras, nos dé la sabiduría para poder entenderlas con humildad, ¿verdad? Y con humildad someternos, ¿verdad?, a ellas y con amor para poder aplicarlas. Y recuerden, mis hermanos, la mejor defensa contra las falsas doctrinas es conocer bien el contexto bíblico. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la siguiente. Chao.